Humano Derecho Radio Estación presenta. Acceso a la Justicia presenta Justicia en la Mira. Derechos Humanos. Poder Judicial. Análisis. Jurisprudencia. Actualidad. Entrevistas. Agenda. Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos. Hola amigos, bienvenidos a Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia. En los controles hoy nos acompaña Christopher Salazar y recuerden que nos pueden escuchar siempre a través de Humano Derecho Radio Estación y también por nuestro canal de YouTube bajo la denominación Acceso a la Justicia. En la dirección y producción de este programa, los directores de Acceso a la Justicia, Laura Lousa, y quien les habla, Ali Daniels. Bueno, Laura, hoy nos acompaña, tenemos la alegría que nos acompaña nuestra directora y fundadora, Laura Lousa. Cuéntanos, ¿qué de nuevo tienes para este programa? Hola Lee, bueno, muchas gracias por eso. Muy feliz también de estar aquí contigo nuevamente. Bueno, hoy tuvimos una reunión bien interesante en la Asamblea Nacional con el diputado Rafael Veloz y conversamos sobre cómo reconstruir el Poder Judicial, un tema bien complicado, ¿no? Porque sabemos que el Poder Judicial hoy en día cumple lo contrario de su rol. Su rol debería ser hacer cumplir la Constitución, controlar el ejercicio del poder y proteger los derechos de los ciudadanos, y en cambio le da cada vez más poder a quien tiene el poder, no lo limita, no lo controla y además de eso no defiende ni protege al ciudadano. Entonces, ¿cómo lograr que el Poder Judicial haga lo que debe hacer? Y esa era la gran pregunta. Entonces, allí lo que se plantea es crear una comisión mixta, es decir, con un componente nacional e internacional, mayoritariamente internacional, aproximadamente unos 5 miembros, 2 venezolanos y 3 extranjeros de organismos internacionales reconocidos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas, la ONU, y ese organismo revisaría quiénes son los magistrados y pues también quién se postule a ese cargo, obviamente una vez que se abra el concurso, para poder hacer las designaciones correspondientes por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, antes de designar magistrados del Tribunal Supremo, se deben designar los órganos del poder, las autoridades, del Poder Ciudadano, porque ellas participan en la segunda preselección de los magistrados. Primero hay un comité de postulaciones judiciales, luego el comité de postulaciones del Poder Ciudadano. Entonces, ese sería el orden. Y bueno, y luego tenemos los jueces, que es un tema también complejo. Entonces allí habría que abrir los concursos de oposición y en paralelo ir revisando quién esté. Y una pregunta, ¿se tomaría en cuenta el modelo de este régimen en el año 99 que declaró una emergencia judicial o se va a seguir otra idea? Mira, la propuesta es no hacer eso porque eso lo que hizo fue poner en una situación compleja a los jueces. Obviamente la situación es distinta hoy en día. En esa época la mayoría de los jueces eran titulares y la minoría eran provisorios. Hoy en día prácticamente todos son provisorios. Entonces, realmente si tú declararas una emergencia y dijeras que todos son provisorios, que fue lo que pasó en esa época y que tienen que pasar por un concurso, no habría mucha diferencia. Pero la idea no es ni una casa de brujas y sobre todo no repetir ciertos métodos que no nos llevaron a un mayor Estado de Derecho, sino hacer las cosas como se deben hacer y en ese sentido dar derecho a la defensa a quien se le vaya a revisar su gestión y ver además qué es lo que hizo y bueno, y eventualmente ratificarlo o no. Eso es lo que queremos proponer. Perfecto. Y una pregunta, la idea sería entonces conformar un poder judicial validando en principio o examinando las credenciales de los que están. No sería un despido o no sería un procedimiento sin que haya irrespeto a los derechos humanos de los jueces. Exacto, lo que queremos es que haya debido proceso y haya respeto
a los derechos humanos y entonces en ese sentido ellos puedan, si es el caso, defenderse. Obviamente que jurídicamente ellos, según una sentencia de la Corte Interamericana o varias, ellos ni siquiera son jueces realmente porque son provisorios, pero la verdad es que es un tema más del régimen y nosotros tenemos que tratar de dar oportunidad en la medida en que se pueda, obviamente. Y en todo caso, después se abrirían los concursos de oposición que llama la Constitución, donde cualquier persona con las credenciales podría participar, incluyendo esas personas si no tienen algún tipo de incapacidad, ¿no? Correcto. De hecho, creo que hay que hacer las dos cosas en paralelo por temas de tiempo que habrá hacer. De una vez llamar a concursos y en paralelo ir revisando quién está e ir nombrando nuevas personas o las que están. Perfecto. Entonces se trataría de un proceso de reinstitucionalización, pero sin tener que vulnerar los derechos humanos de las personas involucradas, ¿no? Es correcto. Eso Qué es lo bien, que se bueno. pretende. Ojalá se llegue el momento en que eso se pueda hacer y donde pues Laura sea una de las voces que dirija esa pase de una institucionalidad inexistente a un poder judicial basado en los principios constitucionales de independencia e imparcialidad. Sin un poder judicial independiente e imparcial no hay Estado de Derecho, no hay democracia, no hay respeto a los derechos humanos, como este régimen ha puesto de manifiesto, ¿no? Sí. Bueno, dicho esto, pasamos a nuestra primera pausa musical. Vamos a escuchar una de las voces más extraordinarias de esta generación nueva de cantantes que hay en Venezuela. Es una voz extraordinaria, maravillosa, una cantante que ahora está entre México y Venezuela y que canta una canción que yo, que soy de allá de Guayana, que es la zona del calipso, pues ellos llaman calipso, pero yo no, la verdad que a mí no me suena calipso, pero bueno, es una canción muy alegre y sobre todo nos la ponemos porque es una oda a la tolerancia. En este país donde nos han enseñado que no hay que tolerar, bueno, pasamos entonces a escuchar a Laura Guevara en Calipso. Se borra
Bueno amigos, luego de escuchar esta alegre canción, que por cierto el video les recomiendo que lo vean, es un video hecho entre Caracas y México, de muy buena factura, hecho con mucho cariño, se nota. Bueno, ahora pasamos a hablar de una noticia, una cosa nueva en la que Acceso está participando, Acceso a la Justicia, que es una iniciativa que hemos llamado Alerta Venezuela. Alerta Venezuela es una iniciativa conjunta entre las organizaciones Acceso a la Justicia, el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, Civilis, Derechos Humanos, Codevida y Espacio Público. La idea de esta iniciativa, que se llama Alerta Venezuela, es brindar análisis e incidencia a nivel internacional sobre los derechos humanos en Venezuela, porque de eso nos hemos dado cuenta cuando hemos ido afuera, que pensábamos que como las noticias constantemente hablan del caso venezolano, pues pensábamos que había un mayor nivel de información, y la verdad es que no es así. Mucha gente, incluso gente que uno podía considerar muy informada, todavía tiene algunas nociones que no se corresponden con la realidad del país. Hay gente, por ejemplo, que cree que aquí, como las decisiones de órdenes de encarcelamiento o de condenas privativas de libertad las hacen los tribunales, entonces consideran que hay una institucionalidad en el país, ¿no? Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, aquí lo que hay es una fachada de institucionalidad, una fachada de cartón piedra institucional que trata de hacer ver que en Venezuela existen instituciones, pero en el caso particular del Poder Judicial no es así, sino que esto, como sabemos, no es más que una herramienta de represión del régimen y es un órgano totalmente controlado desde el poder. Entonces, por eso consideramos que era necesario hacer esta iniciativa llamada Alerta Venezuela, de modo de mantener informado en la medida de nuestras muy limitadas posibilidades sobre lo que ocurre en Venezuela, sobre lo que ocurre sobre todo en materia de derechos humanos, tomar una iniciativa y establecer estrategias ante los organismos internacionales de qué es lo que está pasando en el país y de qué manera se puede colaborar estrechamente con estos órganos internacionales de protección de derechos humanos para evitar en lo posible las violaciones a los derechos humanos que ocurren constantemente en el país. La idea entonces, como dijimos, también es tomar una acción de incidencia internacional en lo que es la asistencia humanitaria, que es otro ámbito donde pues lamentablemente no se está haciendo mucho o muy limitadamente, porque no está llegando la ayuda humanitaria, ni siquiera la que el gobierno había prometido con la Cruz Roja, que apenas iba a llegar a 700,000 personas, y esa no ha llegado todavía en su totalidad. Y eso, como dijimos en su momento, apenas era una fracción de los 7 millones de personas que en Venezuela tienen necesidad de esa ayuda humanitaria. Laura, ¿qué más nos puedes comentar de Alerta Venezuela? Sí, creo que es importante, Ali, si nos puedes aclarar qué significa incidencia. Sí, la incidencia es eso, lograr que sea en organismos internacionales o sea en otras instituciones públicas del exterior, tomen conciencia, es decir, entiendan qué es lo que ocurre en el país. Eso se llama incidir. Es decir, que si yo tenía una opinión sobre el caso venezolano, a partir de las explicaciones que dé Alerta Venezuela, esa concepción cambie a una más cercana a la realidad. Entonces, una vez cuando yo percibo la realidad venezolana de otra manera, esa incidencia, esa información, esa manera de explicar cómo lo que está ocurriendo aquí de una manera clara, y sobre todo sin matices políticos, sino con vinculación a lo que ocurre en la realidad del país y en la realidad sobre todo de las situaciones más extremas, como son el tema de la ayuda humanitaria, el tema de los derechos humanos, pues entonces ahí se está haciendo incidencia. Cuando un gobierno dice, yo pensaba que Venezuela era una democracia, y de repente, luego de una labor de trabajo, que eso no fue de un día para otro, esa labor de información, de decirle a esos gobiernos, mira, que aquí no es que esto no es un tema de un funcionario que cometió una arbitrariedad, esto no es una cosa aislada, esto es una política de Estado. Entonces eso no se hizo de un día para otro. Este cambio de los gobiernos, sobre todo América Latina, que se dieron cuenta de lo que está pasando aquí, eso no fue de un momento para otro, sino que fue una larga lucha de muchas personas, de muchas organizaciones, dando información, explicando, dando casos, para estableciendo denuncias, yendo a los organismos internacionales, y luego de esa labor, pues lamentablemente que tarda tiempo,
no el que nosotros nos gustaría, pues entonces eso genera un cambio en las posiciones de los países o de los cuerpos internacionales, ¿no? Sí, Ali. Básicamente ahí lo que se va a hacer es, entiendo, hacer informes, mandar comunicaciones, cualquier tipo de denuncia a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la ONU en sus varias instancias, e incluso la Corte Penal Internacional si es necesario, para que efectivamente conozcan de las vulneraciones a los derechos humanos que ocurren aquí, o crímenes de lesa humanidad, cualquier conducta ajena a los derechos humanos. O sea, básicamente es una coalición o una alianza entre organizaciones de la sociedad civil organizada, o sea, entre ONG, que lo que va a buscar es hacer ese impacto, lograr ese impacto y esa información en inglés y de manera acotada y clara a estos organismos para determinados aspectos que a veces, pues, aunque las ONG hagamos todas un gran trabajo y cada quien en su área, a veces pues requiere de apuntalamiento y para que quede todo más claro, ¿correcto? Perfecto. Bueno, y dicho esto, ahora pasamos a nuestra segunda pausa musical. En este caso vamos a hablar de un artista recientemente fallecido que no conocía y que gracias a nuestra asesora musical, la licenciada Beatriz Chavarri, la asesora musical de Acceso a la Justicia, he llegado a conocer, que es el señor Celso Piña. Falleció en el mes pasado y tiene una característica particular, es de Monterrey, es al norte de México, y curiosamente su música no es una música mexicana, sino que es una música colombiana, introdujo la cumbia. Entonces aquí, como hicimos el programa pasado, que por primera vez trajimos un merengue, pues ahora por primera vez traemos una cumbia en homenaje a Celso Piña, que se llama Cumbia sobre el Río. Con ustedes, Celso Piña con Control Machete y Blanquito Man cantando Cumbia sobre el Río. Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? A ver, toca en vivo. No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Probando, sí, y ahí está. Y ya hace 20 años. En el nuevo milenio, sigue
Bueno, amigos, luego de escuchar a Celso Piña, canción que además se le dedico con mucho cariño a mi hijo Ali José, porque al igual que Celso, que aprendió acordeón de manera autodidacta, mi hijo está ahorita tratando de, por sus propios medios, aprender piano. Entonces, bueno, ya que está en esa iniciativa, pues le dedico con mucho cariño a esta canción. Bueno, y ahora pasemos a otro caso. Estamos hablando de que la semana que viene se inicia la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Y para ello, en ocasión de periodo de sesiones, se está pidiendo, hay una iniciativa de varios países y de varias ONGs que están pidiendo que se constituya, que la comisión constituya una comisión de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Entonces, ¿qué es una comisión de investigación? Bueno, generalmente una comisión de investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos tiene como finalidad hacer una investigación generalmente sobre algún caso particular, ¿no? Supongamos que haya habido, por ejemplo, en un país una masacre, entonces se constituye una comisión de investigación para saber qué ocurrió en ese hecho particular de esa masacre, ¿no? En el caso venezolano sería una comisión de investigación con un mandato más genérico y la idea es que recabe información, recabe pruebas, recabe testimonios sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso cuál es la diferencia a lo que hizo la señora Bachelet? Bueno, esa es, digamos, la herramienta que queda en el ámbito del derecho internacional, de los derechos humanos, en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas y dentro de las potestades del Consejo de Derechos Humanos, es la herramienta que queda para, digamos, hacer conciencia internacional sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, para nosotros es una herramienta que complementa lo que hizo la alta comisionada y además la propuesta de las organizaciones no es solo que se constituya la comisión de investigación, sino que adicionalmente se le dé un mandato a la alta comisionada para que siga rindiendo informes periódicos sobre el caso venezolano, de modo que no son excluyentes las dos situaciones, ¿no? Se trata de decirle a la alta comisionada siga con su labor, siga manteniendo, y en el caso particular de Venezuela estamos pidiendo que se le dé un mandato concreto sobre 3 aspectos fundamentales. 1, en general sobre los derechos humanos en el país. 2, sobre pueblos indígenas, que es una situación delicadísima la que están viviendo nuestros pueblos indígenas en diferentes partes del país. En Del Tamacuro la situación es dramática, es muy grave. Nuestros indígenas del Tamacuro están muriendo de enfermedades que pueden ser prevenibles y otras que pueden ser controladas, como el HIV. Pues lamentablemente ante la falta de medicinas están muriendo de mengua. Lo mismo ocurre en el caso del estado Bolívar, al sur con lo de la etnia Pemón, donde muchísimos, más de 900 indígenas han tenido que salir huyendo del país por peligro de sus vidas, y así como en esos casos, pues en otras áreas del país donde las poblaciones más vulnerables, que son precisamente las de indígenas, están padeciendo las consecuencias de esta terrible emergencia humanitaria compleja, responsabilidad, siempre lo debemos decir, de las políticas erradas del régimen actual y no de las sanciones impuestas por Estados Unidos. La crisis económica es previa y eso también es una cosa que tenemos que destacar, porque eso está en el informe de la señora Bachelet, que señaló que específicamente la crisis humanitaria era previa a las sanciones, ¿no? Contrario a lo que es el discurso oficial en esta materia. Entonces, bueno, esperemos que en este periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos se hable del caso Venezuela. El lunes 9 de septiembre, este lunes, se va a rendir la alta comisionada un informe sobre el caso venezolano, del cual pues vamos a estar muy atentos, porque sería una actualización de lo que ella ya señaló en su último informe, ¿no? Entonces, es importante destacar que esta propuesta de la comisión viene porque el gobierno, en vez de mejorar sus relaciones con la ONU, que es una de las cosas que ellos prometieron cuando se salieron del sistema americano, del sistema de la OEA, de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana,
dijeron, no, es que queremos centrarnos en el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. Bueno, ni lo uno ni lo otro, como siempre, ¿no? Pura populismo, puras mentiras, puros engaños. En este caso dijeron que iban a dedicarse al sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, y ahora que el sistema de derechos humanos está respondiendo y está diciendo lo mismo que decía el sistema americano, es decir, que en Venezuela hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ahora entonces el gobierno venezolano no cumple con sus obligaciones, y a pesar de que había llegado a acuerdos con la oficina de la alta comisionada, por ejemplo, de mantener aquí 2 personas de su oficina para iniciar una oficina de la alta comisionada aquí en Venezuela, pues eso lo incumplieron, dijeron que ya no vinieran más, les negaron la visa, y dijeron adicionalmente que iban a establecer otro tipo de compromisos que tampoco cumplieron, liberaciones de algunas personas, etcétera. Y entonces, bueno, vista esa situación donde el gobierno incumple, lo mejor es tomar otras medidas adicionales al informe de la alta comisionada, como lo sería en este caso la comisión de investigación que estamos proponiendo. Bueno, y dicho esto, pasamos a nuestra tercera pausa musical, en este caso con un grupo también venezolano muy reciente que tiene una música protesta un poco peculiar, bastante novedosa. Les sugiero que vean el video porque es un video muy interesante que critica una cosa que no es común escuchar de las canciones, que es el costo de la vida, ¿no? Y hay una escena, por ejemplo, en esta canción donde alguien vende oxígeno, que ya eso es poco por lo que nos falta para que entonces tengamos también que pagar para poder respirar, ¿no? En esta situación de hiperinflación. Entonces, con ustedes vamos a escuchar al grupo Rawayana con la canción Tucacas. Tucacas. Yo vi a la luna amanecer, iba aún vestida como ayer, y el sol no piensa aparecer. Cogió la plata del ron y se fue pa' otra galaxia. Es que aquí bajo este mar reina la ley del manglar. Todos quieren evitar ser sardinas enlatadas, pero aquí nada está mal, no te dejes engañar. el martillo vive más, no tiene que trabajar, y la superinflación es un mito del pez globo. El que tumba aguanta. El que tumba aguanta. El que tumba aguanta. El que tumba aguanta. Un pez gordo me llegó a ofrecer un negocio para aumentar placer. Obvio no me iba a contener. No me hablen de inflación, puro cuento del pez loro. Yo te invito a mi coral lleno de felicidad. Tengo caballos de mar, los compré con perla madre. Los Gaviatas oficial, nadie nos va a cuestionar. El que tumba aguanta. 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 Diario Injusticia. Bueno, amigos, luego de escuchar pues esta canción tan peculiar, Tucacas, del grupo Rawayana, vamos ahora a pasar a nuestra cotidiana sección de Diario Injusticia. Pero antes les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales,
en el caso de Twitter por @accesoajusticia y en el caso de Instagram o Facebook por la expresión acceso a la justicia. Y bueno, ahora vamos a ver un caso. Recordemos que nuestra sección de Diario Justicia se trata de sentencias que se publican en el Tribunal Supremo, que lo que ponen en evidencia es la imposibilidad que tiene el Poder Judicial venezolano de cumplir con su labor, de brindar justicia, de hacer efectivo, de defender los derechos de las personas y cumplir con su labor de ser el árbitro para dirimir las diferencias que pueda haber en la sociedad. Es triste cómo el Poder Judicial en Venezuela pues no logra cumplir con sus cometidos. Y esta sentencia, que es una sentencia del 6 de agosto de este año, una sentencia muy reciente, la sentencia número 534, trata de un caso bastante peculiar. ¿Por qué? Porque es un caso relacionado con la industria petrolera, ¿no? En este país donde la industria petrolera se encuentra en su peor momento histórico por la falta de mantenimiento, la importación de unas tuberías debe esperar 6 años para concretarse. Entonces, en un país donde la industria petrolera no tiene insumos, pues unas tuberías que se traen, pues tienen que esperar 6 años para poder ser desaduanadas. Vamos a ver el caso. En el año 2013, específicamente el 17 de junio, llegó a la aduana principal terrestre de San Antonio del Táchira un embarque de tubos de hierro para intubación o revestimiento usados en la industria petrolera. Dicha importación fue declarada a la aduana por la compañía importadora el 26, es decir, 3 días después, dentro del lapso legal establecido para ello. El acto de reconocimiento de las mercancías se practicó y con fecha 25 de junio se emitieron las actas de reconocimiento debido a que sus resultas arrojaron discrepancias con lo declarado, según los funcionarios que hicieron el reconocimiento. Los funcionarios consideraron que la constancia del Registro Nacional de Productos Importados no aplicaba el caso, a pesar de que coincidían tanto la descripción de las mercancías como el numeral arancelario y el proveedor con lo declarado por la importadora. La discrepancia, es decir, lo que no cuadraba de todo esto, era que en la constancia se señalaba como fabricante de los tubos a una empresa llamada Tubos del Caribe LTDA. En tanto que las mercancías presentaban impresos en los tubos la siguiente expresión: Tenaris TC, hecho en Colombia, en inglés, made in Colombia, ¿no? Entonces, los funcionarios dijeron que como que había una contradicción, porque se decía que el fabricante era esta empresa Tubos del Caribe y los tubos decían Tenaris TC. Entonces, estos funcionarios que había una discrepancia y en función de esa discrepancia señalaron que debía aplicarse el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduana y que se realizara el comiso de estos tubos. La importadora solicitó que se hiciera un nuevo acto de reconocimiento alegando lo siguiente: miren, señores, esto es muy sencillo. Ahí donde en los tubos está inscrito Tenaris TC, lo que le quiere decir es que TC, la letra TC significa Tubos del Caribe, y Tenaris es simplemente la marca del producto o la marca comercial del producto, que es Tenaris. De modo que no hay ninguna discrepancia, sino que TC lo que significa es Tubos del Caribe, como se dijo en la declaración de aduana. No hay ninguna discrepancia. ¿Ok? Entonces, todos dense cuenta que la discusión es por unas siglas. Es decir, porque se dijo que era Tubos del Caribe, pero como los tubos decían TC, entonces ya a los funcionarios eso no les cuadraba. Y por eso esos tubos quedaron bajo la custodia del CENIAT. Entonces, el nuevo reconocimiento, se hizo esta argumentación por parte de la empresa. El nuevo reconocimiento se practicó el 5 del 8 del 2013 y se ratificó el resultado. Y dijeron no, igual, la empresa puede decir lo que quiera, nosotros seguimos diciendo que aquí hay una discrepancia. Por ello, mediante 4 providencias administrativas notificadas a la importadora en diciembre de ese año, la aduana, recordemos que esta historia empezó en junio, ya vamos por diciembre, la aduana formalizó la pena de comiso de las mercancías. En enero del año siguiente, la importadora ejerció recurso de nulidad con solicitud de suspensión de efectos ante los tribunales superiores en lo contencioso tributario de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, y el tribunal al año siguiente, es decir, en febrero del año 2015, declaró con lugar el recurso de nulidad
incoado por la importadora y ordenó la entrega de las mercancías. Sin embargo, en abril de ese año, en 2015, el Fisco Nacional apeló de esa decisión, por lo cual el expediente se remitió a la Sala Político-Administrativa en junio del 2015 y 4 años después la Sala Político-Administrativa dictó esta sentencia, la 534 que hemos hecho alusión, del 6 de agosto, declarando sin lugar el recurso de apelación hecho por el fisco y anulando la pena de decomiso y ordenando la devolución. Entonces dense cuenta que apenas 6 años después, por unas siglas que un funcionario se negó a entender, porque vamos a estar claros que no había que ser ningún físico nuclear para entender que las siglas correspondían a las siglas de la empresa, pues simplemente aquí pues es muy difícil de verdad pensar en este caso de que haya habido buena fe, porque lamentablemente pues lo que demuestran los hechos es que no fue así. Y bueno, el punto es aquí, es que luego de 6 años la pregunta es, ¿esos tubos estarán en las condiciones ideales para ser utilizados? ¿Serán devueltos como corresponde a su dueño? Bueno, eso queda pendiente a ver qué ocurre en esta situación donde luego de 6 años es que se ordena que haya el desaduanamiento de unos bienes a un importador. Y bueno, dicho este caso de Diario y Justicia, que es una muestra más de cómo la administración lo que hace es poner obstáculos a la vida económica del país y no a servir a los ciudadanos, pasamos a nuestra siguiente canción. En este caso vamos a escuchar a 3 cantantes extraordinarias, en este caso Niña Pastori, Lila Downs y Soledad, en una canción muy bonita que se llama La Raíz de mi Tierra. De mí, si no estás ahí, vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre, para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz sedienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra, yo te traigo los versos, 3 personas que sueñan, te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te regalo tiempo en el ritmo y hondura, una voz sedienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra, yo te traigo los versos, 3 personas que sueñan, te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Traigo mi raíz. Busco de dónde vengo, que me perdí. Busco de dónde vengo, que aquí está mi raíz. Busco de dónde vengo, que me perdí. Busco de dónde vengo, que aquí está mi raíz. ¿Por qué te perdiste, niña? Si tu casa es por aquí, aquí está tu raza y vida, de tu ombligo la raíz. Aquí está tu raza y vida, de tu ombligo la raíz. Con hambre me fui yo lejos, hablé de buscar verdad. Primero perdí mi rumbo, hoy me vuelvo a encaminar. Primero perdí mi rumbo, hoy me vuelvo a encaminar. Ya le puedo cantar a la que a mí me parió. Ya no me siento invisible, ya puedo ser quien soy yo. Busco de dónde vengo, que me perdí. Busco de dónde vengo, que aquí está mi raíz. Busco de dónde vengo, que me perdí. Busco de dónde vengo, que aquí está mi raíz. Soy parte de ti, te llevo en la sangre. Si una vez me fui fue para extrañarte, siempre vuelvo a ti, no puedo negarte. Tú mi parte oculta, yo tu parte avante. Cuando llegue mi tiempo, quiero volver a tu vientre. Seré una nueva semilla, llena de sueños urgentes. Seré una nueva semilla, llena de sueños urgentes.
traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos, 3 personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Traigo mi raíz. Bueno, amigos, luego de esta hermosísima canción de estas 3 cantantes que habla mucho de la unidad que debe regir en América Latina, porque son cantantes de México, de España y de Argentina. Ahora vamos a nuestra cotidiana sección de el diccionario jurídico, que como siempre decimos, los pueden descargar gratuitamente en Google Play a través de la expresión acceso a la justicia. Es un diccionario que contiene más de 1000 acepciones, con además normas completas de la Constitución, texto completo de la Constitución, de leyes, de tratados internacionales y además los artículos de opinión de acceso a la justicia, las infografías. Pueden tener acceso a la página web también nuestra a través de esa aplicación. Es decir, hay muchísima información que pueden obtener de esa aplicación, que apenas pesa 10 megas, que como siempre digo, ni empobrecen ni enriquecen a nadie. Bueno, y ahora la expresión que vamos a utilizar de nuestro diccionario es justamente una relativa a la sentencia que acabamos de comentar. En este caso se trata del derecho de circulación o libre tránsito. ¿Qué es el derecho de circulación o libre tránsito de acuerdo con nuestro diccionario? Derecho humano por el que toda persona puede trasladarse a donde desee sin interferencia del Estado. Ejemplo de uso de esto es: el mal estado de las carreteras viola el derecho a la circulación. Este derecho lo podemos conseguir, como dice muy bien nuestro diccionario, en el artículo 50 de la Constitución, que señala que toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cosa que, como sabemos, cada vez es más difícil, tanto por el estado de las carreteras, pero sobre todo por la delincuencia que está azotando nuestras carreteras. Adicionalmente, señala este texto, que es lo que quiero traer a colación, es que también dice que se pueden trasladar sus bienes y pertenencias en el país. Entonces, lamentablemente, nos hemos ido acostumbrando como cualquier policía puede establecer una alcabala sin los protocolos correspondientes, pedirte los papeles, y lamentablemente si la persona sobre todo es muy joven o es una persona que no está informada, pues se cometen abusos. Ya vimos el caso de una persona que, saliendo del aeropuerto de Maiquetía, una señora mayor, cuando le preguntaron si tenía dólares, pues tenía una cantidad pequeñita, ella lo entregó y se los quitaron. Eso es un abuso, porque la libre circulación implica que usted solamente puede ser detenido si hay una causa para que usted deba ser detenido. Estamos tan acostumbrados que los policías nos detengan y puedan cometer este tipo de abusos que ya lo hemos normalizado, y no debemos hacer eso. La libre circulación implica que una autoridad solamente puede detenerte y puede retener tus bienes cuando hay una causa de que efectivamente haya una ilegalidad presente, pero no para establecer este tipo de situaciones como la que hemos comentado, de quitarte dólares, cuando en este país, en estos momentos, es legal tener dólares y usted no tiene que estar dando explicaciones a nadie acerca de su tenencia. Sí, además también en Venezuela vemos el derecho a la libre circulación gravemente afectado por el problema de los documentos de identidad, que también es difícil obtener, tanto la cédula, pero sobre todo el pasaporte, porque si tú tienes el derecho a trasladarte libremente y que el Estado no te lo impida, pues tú tienes derecho a recibir tu pasaporte para poderte trasladar, por ejemplo, a otro país, sea porque vas a emigrar o porque simplemente vas a viajar. Aquí, en cambio, sabemos que el tema del pasaporte es muy complejo. De hecho, existe una gran corrupción, y para obtenerlo impreso, prácticamente en realidad hay que pagar, y hay que pagar en dólares, ¿no? Es ya algo que está institucionalizado, incluso se conocen las tarifas. Y también la opción, bueno, si no es el pasaporte nuevo, es obtener una prórroga, pero también hay que pagar. Entonces, obviamente que todo eso viola nuestro derecho a la circulación. Y también el tema de tener una cédula de identidad o de no tenerla, lo que se tarda, que no es tanto lo que hay que pagar, sino lo que se tarda, porque pues también si te paran sin la cédula, alguna autoridad, pues eso te puede
poner en una situación muy compleja. Y ahí vemos cómo efectivamente los derechos humanos están interrelacionados. Es decir, alguien podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver el pasaporte con la libre circulación? Bueno, ahí lo tenemos. Y en el caso venezolano, además, hay dos situaciones que están vinculadas con el derecho de circulación. Una es el tema de los migrantes, es decir, gente que necesita el pasaporte para poder aceptar, por ejemplo, trabajos en el exterior y que no los pueden aceptar porque el pasaporte no ha llegado, porque el pasaporte no hay o porque el trámite es tan complicado que no termina nunca de cristalizarse. Y el Estado, en este sentido, no ha querido entender, no ha querido aceptar. De hecho, cuando la alta comisionada en su informe habló de 3 millones, de más de 3 millones de refugiados, la respuesta del gobierno, bueno, eso no es verdad, eso es una exageración. Pero tampoco dijeron cuánto era el número. Ok, dime que no son 3 millones, pero entonces dime cuál es el número. No digas solo que es una exageración. Entonces, aquí vemos entonces cómo el gobierno expresa de sus propias mentiras, porque dice que una cosa no es cierta, pero entonces no dice cuál es su verdadera, cuál es la verdad que él considera que es tal, ¿no? Entonces, bueno, una vez más, el tema de la interrelación de los derechos aquí es importante, y en el caso, además de los pasaportes que acaba de señalar Laura, tenemos que hay otros derechos involucrados, como por ejemplo el derecho a la reunión familiar, que ocurre cuando las personas han salido del país, quieren traerse a sus hijos y de repente no los pueden traer porque entonces aquí los abuelos, que son los que se encargan de los niños, no tienen la manera de pagar los montos que algunas personas inescrupulosas están cobrando por un trámite que debería ser realizarse sin tener que estar acudiendo a estas personas que se llaman gestores, pero que en realidad sabemos que no son algo legal, ¿no? Y que por supuesto nosotros desaprobamos. Entonces creo que esta es una reflexión con la cual podemos terminar el programa y les paso la despedida con nuestra directora y fundadora Laura Luz. Bueno, gracias Ali por todo, estuvo todo muy interesante y saludos a nuestra audiencia y gracias por estar con nosotros. Bueno, entonces con esto nos despedimos recordando que nos pueden seguir a través de Twitter, a través de @acceso a la justicia. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Acceso a la Justicia presentó Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos.